La historia de Invincible puede leerse, antes que nada, como el relato de una identidad que nace frágil y es empujada prematuramente hacia una adultez violenta. Mark Grayson no empieza como un héroe en conflicto, sino como alguien que todavía cree que el mundo puede ordenarse si uno hace lo correcto con suficiente esfuerzo. Esa creencia inicial no es ingenuidad simple, sino una forma temprana de control emocional. La idea de que la moral personal basta para sostener la realidad. En los primeros números de Invincible, especialmente en su etapa inicial, esa confianza funciona como anestesia frente al caos, un colchón psicológico que le permite actuar sin cuestionar demasiado las consecuencias. Sin embargo, esa identidad aún no está integrada, es una máscara en construcción, que depende de la validación externa, del legado paterno y del mito del héroe. Cuando esa base empieza a resquebrajarse, no lo hace de manera inmediata ni explosiva, sino como una erosión constante. La pérdida de inocencia no aparece como un evento puntual, sino como una serie de microfracturas internas que obligan a Mark a sostener simultáneamente dos verdades incompatibles, que quiere salvar vidas y que para hacerlo debe destruir otras cosas. Esa tensión no se resuelve, se acumula y cada decisión agrega peso a una identidad que todavía no sabe cuánto puede cargar sin deformarse. Uno de los aspectos más perturbadores de la pérdida de inocencia de Invincible es que no proviene del error, sino de la obediencia. Durante buena parte de la serie, Mark no actúa desde la rebeldía, sino desde el deseo de estar a la altura de un ideal heredado. La figura paterna, especialmente en los arcos tempranos, no funciona solo como modelo de poder, sino como estructura moral prestada. Mark adopta valores antes de entenderlos, repite gestos heroicos sin haberlos procesado, y eso genera una disociación sutil entre acción y significado. En números clave del primer gran quiebre de la serie, esa disociación se vuelve insoportable. Seguir haciendo lo correcto ya no garantiza estar del lado correcto. Psicológicamente, esto introduce una nueva culpa, más compleja, porque no nace del fallo, sino de la fidelidad. Mark empieza a cargar con las consecuencias de decisiones que creyó inevitables, y esa carga no se traduce en cinismo inmediato, sino en una compulsión por insistir. Quiere creer que si soporta lo suficiente, si aguanta el dolor sin desviarse, la identidad heroica se reafirmará. Pero cada sacrificio aceptado, sin cuestionar, profundiza el conflicto interno, porque la obediencia sostenida empieza a parecerse peligrosamente a la renuncia al propio criterio. A medida que Invincible avanza, la violencia deja de ser un obstáculo externo y se convierte en una herramienta habitual. Y ahí la inocencia se pierde de un modo más silencioso, no porque Mark disfrute del daño, sino porque aprende a normalizarlo. En varios arcos intermedios del cómic, especialmente cuando las amenazas escalan en magnitud, la brutalidad se presenta como un lenguaje necesario, casi administrativo. Cada pelea deja de ser un dilema y pasa a ser un trámite, y esa transición es psicológicamente devastadora. El cuerpo de Mark se recompone, pero su percepción del mundo no. Empieza a medir los conflictos en términos de daño aceptable, vidas intercambiables, pérdidas tolerables. Esta lógica no lo transforma en un monstruo, pero sí lo obliga a convivir con una culpa que ya no se puede expiar con buenas intenciones. La pérdida de inocencia aquí no es moral, sino perceptiva. Mark deja de ver el sufrimiento como una anomalía y empieza a verlo como un costo estructural del orden que intenta sostener. Esa aceptación genera una tensión interna constante porque su deseo de proteger sigue intacto, pero ahora convive con la certeza de que toda protección implica exclusión, destrucción o abandono. El conflicto no se resuelve, se instala como una forma permanente de estar en el mundo. La relación de Invincible con la responsabilidad es otro eje central de su pérdida de inocencia, especialmente cuando deja de entenderla como elección y empieza a vivirla como condena. En etapas posteriores del cómic, Mark ya no se pregunta si debe intervenir, sino cuánto está dispuesto a perder al hacerlo. Esta mutación psicológica es clave. La responsabilidad deja de ser un valor y se convierte en una carga identitaria. Ser Invincible ya no es algo que hace, es algo que lo ocupa por completo, desplazando deseos personales, vínculos afectivos y cualquier posibilidad de vida no mediada por la urgencia. Esta fusión entre identidad y deber genera una forma de encierro emocional. Mark no puede permitirse dudar demasiado porque la duda amenaza con paralizarlo, pero tampoco puede avanzar sin sentir el peso de cada consecuencia. En números donde las decisiones tienen efectos irreversibles, esa tensión se vuelve casi insoportable. La inocencia se pierde cuando deja de creer que siempre habrá una opción correcta esperando ser encontrada. En su lugar, aparece la conciencia de que toda decisión es incompleta, defectuosa y en algún punto injusta. Mark no se vuelve frío, pero sí más solitario, porque empieza a habitar un espacio moral que ya no puede compartir fácilmente con nadie más. El conflicto interno de Invincible se intensifica cuando la noción de control empieza a resquebrajarse.
Durante buena parte de su desarrollo, Mark cree que la fuerza, la voluntad y la persistencia pueden compensar cualquier error previo. Esta creencia sostiene su identidad heroica, incluso después de pérdidas significativas. Sin embargo, en arcos donde las consecuencias se extienden más allá de su alcance inmediato, el control se revela como una ilusión parcial. Mark descubre que no puede supervisarlo todo, que incluso sus intervenciones más cuidadas generan efectos colaterales imprevisibles. Psicológicamente esto produce una ansiedad constante, una vigilancia interna que nunca se apaga. La pérdida de inocencia aquí no está ligada al mal, sino a la impotencia. Saber que no puede garantizar resultados lo obliga a actuar sin la red de seguridad del éxito asegurado. Cada decisión se vuelve un salto al vacío y aún así debe darlo. Esta tensión genera un desgaste silencioso. Mark empieza a cargar con un cansancio que no proviene del cuerpo, sino de la mente. Quiere seguir creyendo que su presencia importa, pero ya no puede sostener la fantasía de omnipotencia moral. El héroe continúa, pero el joven que creía entender su lugar en el mundo empieza a desaparecer. En Invincible, la pérdida de inocencia también se manifiesta en la forma en que Mark redefine el concepto de culpa. Al principio la culpa aparece ligada a errores claros, a fallas identificables que pueden corregirse con esfuerzo o sacrificio, pero a medida que la serie avanza, la culpa se vuelve difusa, estructural, imposible de aislar. Mark empieza a sentirse irresponsable incluso de aquello que no pudo prever o evitar. Esta expansión de la culpa es psicológicamente corrosiva porque no ofrece salida. En arcos donde las consecuencias se prolongan en el tiempo, la culpa ya no es un estímulo para mejorar, sino un ruido constante de fondo. No lo paraliza, pero tampoco lo deja descansar. La inocencia se pierde cuando la culpa deja de ser pedagógica y se convierte en identidad. Mark no solo se siente culpable, se percibe a sí mismo como el punto de origen de múltiples daños, incluso cuando sabe racionalmente que no actuó con malicia. Esta disonancia genera una tensión permanente entre la autoimagen heroica y la autopercepción moral. Sigue luchando, sigue protegiendo, pero cada victoria se siente incompleta, manchada por aquello que quedó fuera de cuadro. La historia no ofrece alivio inmediato, deja abierta la pregunta sobre cuánto puede sostener una mente que nunca logra absolverse del todo. El deseo de Invincible, de hacer el bien, nunca desaparece, pero sí se transforma. En esa transformación se pierde una parte esencial de su inocencia. Al inicio, el deseo es simple: ayudar, ser útil, estar del lado correcto. Con el tiempo, ese deseo se complejiza y se contamina con necesidad. Mark empieza a necesitar que sus acciones tengan sentido, que el dolor vivido no sea en vano. Esta necesidad introduce una presión nueva, casi desesperada, por justificar cada sacrificio. En varios momentos del cómic, esta lógica empuja a Mark a sostener decisiones dudosas más allá de lo razonable, no por orgullo, sino por terror al vacío moral. Si acepta que ciertas pérdidas no sirvieron para nada, el edificio interno se derrumba. Psicológicamente, este mecanismo no funciona como una trampa. Cuanto más se invierte emocionalmente en una decisión, más difícil es revisarla. La pérdida de inocencia aquí no implica cinismo, sino rigidez. Mark se vuelve menos flexible, menos capaz de soltar, porque soltar implicaría aceptar que el sufrimiento no siempre construye algo mejor. Esa aceptación sería devastadora para alguien que todavía necesita creer que el bien puede organizar el caos. La tensión queda abierta. Cuánto del heroísmo de Mark es convicción y cuánto es miedo a admitir que el mundo no responde a sus esfuerzos. La relación de Invincible con el trauma es particularmente compleja porque nunca se presenta como una herida cerrada. Cada evento traumático se superpone con el anterior, formando una acumulación que la narrativa se niega a simplificar. Mark no tiene tiempo ni espacio para procesar completamente lo vivido antes de enfrentar la siguiente crisis. Esta falta de elaboración genera una forma de funcionamiento casi automático, donde el cuerpo actúa mientras la mente posterga. En distintos arcos, se percibe cómo Mark sigue adelante sin haber digerido lo que perdió, lo que permitió que ocurriera o lo que fue incapaz de proteger. La pérdida de inocencia no se manifiesta en recuerdos explícitos, sino en una sensibilidad alterada. Mark reacciona con más cautela, más dureza, más distancia emocional, incluso en contextos íntimos, no porque haya dejado de sentir, sino porque sentir sin filtro se volvió peligroso. El trauma no lo quiebra, pero lo reconfigura. Introduce una capa de protección que también funciona como barrera. Esta tensión entre necesidad de conexión y autopreservación emocional atraviesa gran parte de su desarrollo. El héroe sigue presente, pero el joven que podía entregarse plenamente a una causa empieza a operar desde la contención, con el miedo latente de que abrirse demasiado implique perder algo más. La pérdida de inocencia de Invincible también se expresa en su relación con el futuro. Al comienzo, el futuro es una promesa abierta, un espacio donde el esfuerzo presente tendrá recompensa. Con el tiempo, esa proyección se vuelve más ambigua. Mark ya no imagina el futuro como una mejora automática, sino como una continuidad cargada de riesgos. En varios momentos de la serie, esta percepción genera una sensación de estancamiento existencial. Avanzar no garantiza alivio, solo posterga el próximo conflicto. Psicológicamente, esto introduce una forma de fatiga temporal.
Mark sigue actuando, pero sin la ilusión de cierre. No hay final feliz esperando al otro lado del sacrificio, solo un equilibrio precario que puede romperse en cualquier momento. La inocencia se pierde cuando el tiempo deja de ser aliado y se convierte en amenaza. Cada día que pasa suma posibilidades del error, nuevas responsabilidades, más consecuencias acumuladas. Esta relación tensa con el futuro afecta sus decisiones presentes, haciéndolas más conservadoras o más extremas, dependiendo del contexto. La narrativa no ofrece certezas, deja abierta la pregunta de si un héroe puede sostener una identidad cuando ya no cree que el mañana será mejor, solo diferente y quizás más pesado que el hoy. La pérdida de la inocencia de Invincible se condensa en su conflicto interno más persistente, la imposibilidad de volver atrás sin dejar de ser quien es. Mark no puede recuperar la mirada inicial sin traicionar todo lo vivido, pero tampoco puede avanzar sin cargar con la ausencia. Esta paradoja define gran parte de su identidad madura. En etapas avanzadas del cómic se percibe cómo Mark ya no busca respuestas claras, sino formas de convivencia con la contradicción. Quiere seguir siendo justo en un mundo que no recompensa la justicia de manera limpia. Quiere ejercer control sabiendo que nunca será total. Quiere asumir responsabilidad sin desaparecer bajo su peso. La inocencia no se pierde como algo que se descarta, sino como algo que se vuelve inaccesible. Permanece como recuerdo, como comparación constante, como medida de todo lo que ya no es posible. Esa presencia fantasma genera una tensión narrativa permanente porque nunca se resuelve del todo. Mark sigue adelante, pero cada paso está acompañado por la conciencia de lo que dejó atrás. El análisis no se cierra aquí, queda suspendido en esa pregunta incómoda sobre si crecer implica necesariamente perder algo irrecuperable, o si esa pérdida es el precio inevitable de sostener una identidad en un mundo que exige cada vez más.